Muchas gracias, doctor Bernal. Yo creo que esta excelente explicación de prótesis ha sido suficiente. Yo quiero invitar a los panelistas que nos acompañen, por favor, y aprovechar estos últimos 8 minutos que nos quedan para que los profesores, adelante, por favor, si gustan pasar con nosotros, para ver si tienen los panelistas preguntas del auditorio. Yo quiero pedirles, de favor, que referirlos a un artículo publicado en la revista Cirugía y Cirujano del grupo de trabajo doctora Angélica Hernández Guerrero, con quien me siento muy relacionado como amigo, como profesionista, y ella y su grupo de trabajo junto con su servidor publicamos un artículo sobre prótesis que ya por 2 años ha sido más citado de la revista Cirugía y Cirujano. Así que me gustaría que lo pudieran leer, en donde se habla de lo que el doctor Bernal nos ha dicho y un poco también acerca de las opciones terapéuticas de prótesis en colon, que quiero dejar en claro que es evidente que en colon la prótesis siempre se usa para descomprimir y como un puenteo, y en ocasiones y en casos muy específicos en descompresión gástrica para colocarla en el canal pilórico. Lo demás de prótesis ha sido abordado ya de manera muy satisfactoria. No olviden que hay que tener siempre en cuenta las características de la lesión que los panelistas han dejado en claro para todo procedimiento endoscópico y las características del paciente. Necesitamos una expectativa de vida, necesitamos un paciente que pueda tener por lo menos, se considera 1 mes de sobrevida esperada para poder entonces tomar la decisión de poner una prótesis que tiene la desventaja mayor, es que es muy cara. La técnica no es difícil y menos en manos expertas como la de los que hoy nos han acompañado en el panel. Doctor Antonio de la Torre, académico doctor Antonio de la Torre, un comentario. ¿Han observado ustedes que están apareciendo nuevas técnicas, algunas tan audaces como la de tratar el cáncer de la mucosa a través por vía endoscópica, lo cual es totalmente revolucionario? Me gustaría preguntarle a la doctora Angélica Hernández, quien ella sé de antemano que tiene experiencia, ¿cómo se crean esas destrezas? Ella es profesora y entonces crea destrezas en otras personas y ella en algún momento tuvo que crear sus propias destrezas. Me parece una audacia quitar cánceres ahora en forma tan sencilla. Doctora, ¿cómo crean las destrezas? Bueno, yo creo que sí, cuando uno ve trabajar a los japoneses, que son los que tienen toda la experiencia del mundo en relación a este tipo de lesiones, pues se ve tan sencillo, pero cuando uno empieza a trabajarlo, la verdad es que sí lo sufre y lo sufre uno mucho. Aquí lo más importante, el primer curso que tomamos fue hace 6 años aproximadamente con el doctor Kudo y con que estuvimos trabajando en Bolivia, un curso de disección submucosa. Y nosotros lo veíamos tan fácil y nos decía, lo hicimos inicialmente en perros y después ya no lo hicimos nosotros, vimos al profesor cómo lo hacía en pacientes, en humanos. Y lo que preguntábamos era en qué momento podíamos sentirnos o podíamos hacerlo. Entonces, bueno, lo que se recomienda, y como les presenté al final un trabajo para aumentar o mejorar la curva de aprendizaje, se recomienda que se haga primero que sea un endoscopista que tenga experiencia en endoscopia terapéutica, eso es lo principal, porque se requiere de manejar diferentes accesorios, no solamente es utilizar un cuchillo, hay que utilizar una pinza para hemostasia, hay que saber utilizar clips en una complicación como una perforación. Entonces se requiere un endoscopista que sea que haga endoscopia terapéutica. Segundo, que tenga que se dedique o que haga este tipo de procedimientos primero en animales ex vivo, es decir, en modelos biológicos que no tienen ningún riesgo y que uno puede ver claramente cómo puede tan fácil perforar una pared de cualquier segmento del tubo digestivo. Después de hacer varias de estas, entre 20 y 30, se recomienda que se haga
que se vea al profesor y que se ayude al profesor, que sea el experto, y después que el profesor supervise, igual entre 20 procedimientos. Así que al final de cuentas no es una técnica tan sencilla como los japoneses dicen. Para ellos es más del 50% de los pacientes se abordan de esta manera en Japón. Sin embargo, en México, lamentablemente, la minoría de los tumores son susceptibles a este tipo de tratamiento, porque la gran mayoría, como lo comentaba, llegan en enfermedad ya avanzada. Entonces se requiere realmente de de un tiempo de aprendizaje, y no se debe hacer en el que tenga menos experiencia. Debe tenerse el mayor tiempo posible para poder trabajar una lesión de este tipo. Sí, yo quiero redondear un poquito el concepto, porque hay algunas cosas que probablemente es indispensable que se sobreentienden, pero que a lo mejor no fueron explícitas. Primero, esto no es una técnica para hacer en el consultorio, para que la haga cualquier endoscopista cuando encuentre una lesión de ese tipo. Este tipo de técnicas son técnicas que tienen que utilizarse y hacerse solamente en hospitales de tercer nivel, en centros hospitalarios donde se tenga la experiencia. El principal problema en nuestro país es que los tumores que nosotros vemos en el aparato digestivo son tumores muy avanzados, y la posibilidad de hacer esto es una posibilidad muy limitada, de tal manera que esto se queda solamente para 2, 3, 4, 5 personas que hacen este procedimiento. Es posible que en un futuro, cuando se detecten más temprana, más oportunamente estas lesiones, entonces sí se puede hacer, pero en este momento es algo que solamente tiene que hacerse en 2 o 3 lugares, 4 lugares, no sé, con mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque esto sí son técnicas de alto riesgo. Sí, realmente, ya lo explicó la doctora Angélica, lleva un tiempo aprenderlo, pero además de que lleve el tiempo aprenderlo, ningún paciente es igual. Y de repente hay lesiones que nos dan sorpresas y hay que estar preparados, también se dijo en las pláticas, para resolver complicaciones. El endoscopista tenemos la obligación de también saber reconocer una complicación y saber abordarla. Esto es muy importante, porque de repente vemos que nos entusiasmamos por una técnica novedosa, vamos a hacer mucosectomías amplias o hacemos una disección de la submucosa. Como dijo Angélica, vemos al japonés rapidísimo, a Toyonaga, a Inoue, a tantos, y queremos llevar la misma velocidad. Aquí no es de velocidad, aquí es de responsabilidad, pero yo agregaría a este comentario el saber tener un equipo que también sepa, el anestesiólogo, el quirófano, el terapista, todos saber atender la complicación en estos padecimientos. Creo que han sido comentarios muy pertinentes, como siempre, de maestros, son los maestros de las diversas escuelas endoscópicas, pues nos llevan siempre al terreno de la reflexión. Yo quisiera pedirle de favor al académico doctor Leopoldo Gutiérrez Rodríguez, sea él quien haga el comentario final. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctor, por favor, con todo respeto, adelante. Y luego le pediremos al académico Leopoldo Gutiérrez que concluya este evento. Bueno, pues primero que nada, mis felicitaciones a todo el grupo de endoscopistas que presentó esta magnífica exposición. Creo que es una exposición de alta escuela endoscópica. La verdad de las cosas, yo quiero testificar que he sido manejado por algunos de ustedes, de los que están en la mesa, por algunos otros que no están, y realmente estoy muy admirado porque he aprendido mucho a través de mi trato con ustedes como amigos y como endoscopistas. Hace poco tuve la oportunidad de ver una película en relación a esto que se llamó Manos Mágicas. Es la historia de un neurocirujano de color de los Estados Unidos que hacía maravillas en la situación esta. Y lo que ustedes hacen me ha dado mucho aprendizaje como médico y como paciente, porque no es nada fácil lo que hacen en relación a su trabajo. Entonces, es todo un arte esto, lo que ustedes practican todos los días. Y estoy de acuerdo con el concepto del doctor Bernal, que se necesita una destreza quirúrgica muy especial para poder manejar, como lo hacen, tantos casos tan complicados en las distintas instituciones. Y me surge en el pensamiento una pregunta.
en relación a lo siguiente. No se debería llamar su especialidad, en lugar de endoscopía, cirugía endoscópica. Digo, esto es algo que, perdón la ignorancia, a lo mejor estoy hablando mal, pero lo que ustedes hacen es una maravilla en el sentido de que resuelve muchos problemas que anteriormente solamente se resolvían desde el punto de vista quirúrgico, que era muy necesario que el paciente fuera laparotomizado para poder hacer o resolver lo que ustedes ahora vemos que resuelven con esas manos mágicas que todos ustedes tienen. Muchas gracias, nuevamente felicidades y más profundo agradecimiento a todos ustedes y a los adelantos que hacen. Gracias, señor académico. Muchas gracias, por su comentario. Gracias. Evidentemente, la endoscopia que aquí hemos presentado es la terapéutica, pero existe todo el terreno de la endoscopia diagnóstica, que es igual de importante y que ha contribuido de manera fundamental al avance de la gastroenterología y de la cirugía en particular. Académico doctor Leopoldo Gutiérrez. Miren ustedes, para tratar de ser breve, el desarrollo de la medicina en general y de los procedimientos técnicos y con equipo es tan abrumador que nosotros estamos muy sorprendidos porque ahora necesitamos hacer ultrasonido endoscópico, operar acalacias por endoscopía, NOTS incluso de querer sacar una vesícula por cualquier conducto natural o orificio natural. Y esto viene a la reflexión en base a lo que acaban de comentar, sobre todo la doctora Angélica, de cómo prepararse para tener y aprender todo este camino tan sofisticado y tan complejo. Y aquí me recuerda que nosotros aprendimos a la base de prueba y error y por imitación de nuestros maestros. Y ahora la doctora Angélica ha desarrollado, se ha desarrollado técnicas de práctica en animales ex vivo y vivos y en otros procedimientos con simuladores. Y ahora la enseñanza y el aprendizaje de todas esas técnicas de aprender a ver con un confocal, que es un microscopio endoscópico, de meterse en los pequeños conductos, de hacer cirugías endoscópicas complejas, se requiere de un entrenamiento que incluso ahora ya no se llama curva del aprendizaje, sino curva de la enseñanza. Es decir, que los maestros, y aquí todos son un ejemplo de ello, ahora ya no dice, ven a aprender a hacer una mucosectomía, sino ve al alumno y le dice, tú necesitas más horas de bioterio, tú necesitas más horas de biblioteca, tú necesitas unas clases de ética, tú necesitas esto, y ahora la enseñanza está tan compleja que en el primer mundo es casi rutina primero pasar a los simuladores antes de tocar a un paciente. Entonces, si queremos nosotros que esto se desarrolle, solo es en base al trabajo que está por abajo de lo que acaban de ver, pero que ha sido muy importante, como son los entrenadores por modelos ex vivo. Y esto para que ahora deben de aprender todos, sobre todo los residentes, más en el laboratorio, en la biblioteca y otras antes de tocar un paciente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, académico. Pues hemos tenido la oportunidad de escuchar la opinión de destacados profesores del ISSSTE, del Centro Médico Nacional, de Cancerología, del Hospital General, del Hospital Juárez, y todos concluyen lo mismo. Evidentemente, la endoscopía, en particular la terapéutica, ha tenido grandes avances. Los aditamentos que hoy tenemos son prácticamente, como decía en alguna transparencia el doctor Antonio de la Torre citando a Clark, esta maravilla que se logra con la endoscopía a veces llega a ser indistinguible de la magia. Lo cierto es que para hacerlo hay que prepararse, hay que estudiar, hay que practicar en modelos, ya sea ex vivo o ya sea electrónicos, antes de llegar al paciente. A nombre de la Academia Mexicana de Cirugía, les agradecemos su presencia el día de hoy y les invitamos a continuar con las actividades de esta nuestra Semana Quirúrgica Nacional el día de mañana. Muchas gracias, buenas tardes.